Bueno, pues nada, buenos días, bienvenidos. Hoy tenemos el hexagrama número 34, el poder de los grandes. 4 líneas yang que ya rebasan el centro, están pujando hacia arriba. De manera que la energía se la llama grande porque ya rebasa el centro, que el centro de equilibrio estaría representado por el hexagrama número 11, la paz, donde hay igual líneas yang que yin, la yang entrando y la yin cayendo hacia abajo. Aquí ya pasando ese centro medio, estamos en el poder de lo grande. El poder de lo grande se caracteriza fundamentalmente, antes que por emprendimiento, por la perseverancia en la rectitud, de no cometer exceso por ese poder que, digamos de alguna manera, tiene como de superávit. Está situado entre el hexagrama de la retirada, el 33, la retirada de lo vulgar. Cuando empieza el ascenso de lo vulgar, el noble se retira al valor superior. Y entre el 35, que es el progreso grande, representado por la expansión que en un solo día tiene el Sol. Entre la retirada de lo grande y el gran progreso tenemos el poder de lo grande, el 34, cuya característica fundamental, como acabo de subrayar, es perseverar en la rectitud para no hacer un mal uso del poder, y en cuyo interior el nuclear es el 43, con resolver las debilidades que puedan ocupar la cabeza en un momento u otro, o que pueda uno tener solapadamente en la propia formación del carácter, y que resulta totalmente impertinente en el ejercicio de un poder grande. Bien, con esto tenemos situado al consultante frente a la panoplia de elementos que lo deben brujular. El verbo brujular existe. Orientar de acuerdo a estas características. Cuando ya he dicho, lo he repetido 2 veces, ¿no?, que el hexagrama 34 es una respuesta oracular que nos sitúa en relación a lo consultado con un poder importante, pero que antes de decirnos directamente emprende, nos remite a la perseverancia en la rectitud y al tener en cuenta que antes que propiamente dicho, emprender de manera activa en pro de lo que pretendemos, que tampoco lo niega, debemos tener muy en cuenta el no solapar nuestras posibles deficiencias, el desalojar de nuestra cabeza las posibles debilidades y el ser delicado y justo en el modo de empleo de la energía, que en relación a la consulta es bastante. Bien, esto sería para una respuesta constituida por líneas no mutantes. Cuando la mutación se nos presenta en la primera línea, debemos aludir para retrotraer la mente al contexto de trabajo en el que nos movemos, el libro de las mutaciones, el orden estructural, un poder grande en una fase inicial. Ya sabéis que el orden de la estructura remite a la estructura corporal, ¿no? De manera que la expresión del Duque de Zhou sitúa este impulso en los dedos de los pies. Obviamente los dedos de los pies no es un lugar muy adecuado para, si es que tuviera influencia sobre racionamiento psicológico para promover, no lo tendríamos muy en cuenta. El dedo de los pies es un lugar muy bajo para que en función de ese impulso trasladémoslo con características éticas a una posición muy inicial, muy prematura, muy baja. No vas a querer, es decir,
¿Voy a arreglar esto a mojicones? No. ¿Voy a arreglar esto de este impulso inicial? No. La primera línea es no. El impulso visceral, biológico y primitivo no debe llevarnos a la ejecución del deseo. Cuando muta la primera línea, nos lleva al hexagrama número 32, que no es otro que el arquetipo de la duración. La duración, dar duración al carácter. Es decir, que es justamente lo que le falta a este impulso. Este impulso se produce de una manera muy primitiva, con escasísimo, si es que tiene algún valor ético, es meramente impulsivo y es necesario que se consustancie en el tiempo, viviendo diversas vicisitudes y acopiando una experiencia y una sabiduría que le puedan permitir emprendimiento, pero no ahora en este momento. Ahora mismo, sintetizando el oráculo para esta primera línea, no a la pretensión del consultante, sino a vivir, a consolidar el carácter dándole duración en la perseverancia. Eso para la primera línea. Cuando en otras circunstancias la mutación se nos presenta en la segunda, hay un salto cualitativo importante, no ya tanto por el orden estructural, lineal de la verticalidad de abajo arriba, que también, sino porque es central del trigrama inferior, que no es otro que Chien. Por lo tanto, hay un salto cualitativo de importancia. Pero también se advierte. Aquí puede la persona, porque ya tiene valores, pagarse a sí misma de jactancia, ¿no? Y se le dice, estás dotado, pero para poder llevar a cabo el asunto, pero hazlo sin ensoberbecerte, no te vayas a engreír, hazlo con claridad, y ya estoy apuntando al complementario, porque el complementario que se produce con esta mutación es el hexagrama de la plenitud, el 55, que es la aplicación de la justicia una vez que se han debatido bien los asuntos y se tiene claro en el interior cuál es la resolución. Lo propio de una resolución, más en la justicia, es no hacer tardar, no retardar un juicio. Cuando está claramente juzgado un asunto, lo propio es ponerlo en la práctica inmediatamente. De manera que debemos conjugar el dictamen de esta sentencia oracular del 55, adjudicable al 55 de la plenitud. El 55 se llama la plenitud, actuar conforme, sin tristeza, como el sol al mediodía, no estés triste, ha de ser como el sol al mediodía al aplicar una ley ya justamente debatida, ponla en práctica, pero con la advertencia de la línea de bien, estás bien capacitado porque estás en el centro del orden celeste y con poderosa energía. Pero ten cuidado de no engreírte. Esta sería la advertencia, que no imposibilidad, sino para que el consultante lo tenga en cuenta. Bien, cuando en otras circunstancias la mutación se nos presenta en la tercera línea, no tengo más remedio que volver a hacer alusión a la estructura y en este caso por el aspecto endeble de centralidad, porque es excéntrica, línea excéntrica, ya sabéis, tercera línea, multitensionada, está al mando de dos líneas inferiores, pero está en inmediato contacto con los superiores, está multitensionada en interés. Y estamos hablando de que la estructura es de un poder que ya rebasa el centro. Entonces, la advertencia para esta línea es importante.
Y dice el duque de Zhou, el noble, el vulgar le encanta, se jacta de poder hacer uso del poder. El noble no actúa de ese modo. De manera que la advertencia para la línea es clara. No actúes con jactancia de poder. No hagas. El poder no es para que tú te gloríes de él. Y con esa mutación nos lleva justamente al hesagrama número 54, que es el arquetipo que valida de alguna manera los valores de la emotividad, de lo biológico, concretamente del corazón humano, que es volátil y se prenda de cosas, de deseos, pero no debe el corazón humano ni por ende el ser humano emprender detrás de meramente el deseo del corazón. Uno puede desear cosas o una que sean propios de la naturaleza humana y de la que no tenga que sentirse avergonzado por sentir ese deseo, pero no de llevarlo a cabo. Para llevarlo a cabo debe tener en cuenta el orden ético establecido en la civilización, en la cultura en la que vive. Por tanto, el dictamen del 54 dice que por la eternidad del fin, el noble conoce lo perecedero y por tanto subordina el deseo del corazón al orden ético establecido en la sociedad en la que vive. Emprendimientos, no. Está diciendo, no, si lo hilamos con el texto de la línea, está diciendo, no emprendas por jactancia con solo el deseo de tu corazón. Así no. Así actuaría el vulgar, pero el noble no. Bien, eso para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la cuarta línea, la situación cambia. Es la línea extra, digámoslo así, y estamos en la cuarta, y estamos en buena voluntad, estamos con un poder perseverante, que antes de actuar se mira si es pisar o no pisar al orden. Y aquí, pues con esta línea, y teniendo en cuenta el orden de la estructura, mirar la imagen, la cuarta línea es yang y potente, ¿verdad? Porque estamos hablando de energía, y estamos hablando de un bloque de superávit de energía respecto de la media. ¿Y por delante qué tiene? Por delante tiene una puerta abierta, tiene dos líneas yin abiertas. Por tanto, una fuerza ante una puerta abierta no tiene ninguna necesidad de ser violenta. Yo lo he traducido, toc, toc, abre la puerta y pasa con perseverancia. ¿A dónde la da lugar? ¿A dónde pasa? Siguiendo el ritmo de la mutación. Al hesagrama número 11, a la paz, a un equilibrio perfecto, pero sin violencia. Abre la puerta y pasa. Bien, esa sería una respuesta para la cuarta línea de mutación. Con la quinta línea, porque otra de las características en cuanto a imagen del hesagrama, pues es la de un carnero. El carnero se caracteriza por, bueno, no sé si habéis tenido alguna experiencia con los carneros, ¿no? Es decir, te puedes poner delante. A mí me sentó de culo en medio de una calle una vez una cabra que fue menos agresiva que los carneros. Pero yo estoy ingenuo, me puse delante de ella y ella me pegó un topetazo y me sentó en medio de la calle. El carnero es muy potente y agresivo, pero además tiene los cuernos retorcidos. Daos cuenta de la estructura. Tiene las dos líneas superiores son partidas, representando los cuernos del carnero. De manera que el mero hecho de contener mucha energía a uno
ya hay una propensión, por eso la advertencia del dictamen para el hezagrama es la perseverancia antes que el emprendimiento, porque la energía tiene una cierta predisposición al movimiento, al avance, ¿no? Por tanto, y estamos en la quinta línea. Y aquí la quinta línea es una advertencia. Es decir, está ya todo lo que tienes por delante es abierto. La cuarta lo tenía y lo entendía bien y podía avanzar hacia la paz. La quinta lo que debe es desposeerse interiormente, psicológicamente, de sus hábitos, de sus costumbres, de personas fuertes o con poder o familia poderosa o personas muy poderosas. Bájate, no hace falta hacer un alarde de fuerza. El consejo, la advertencia para el consultante es desposéete de esa actitud belicosa, porque todo está abierto. ¿Y a dónde lleva la mutación? Pues mutando la quinta línea nos lleva al 43, que el 43 sí que es una advertencia de desbordamiento, porque tiene una única línea yin arriba, pero que controla a todos los yin, a todos los yang de abajo. Entonces, es decir, sí somos muy fuertes, pero mi cabeza está gobierna mi corazón por medio de sus debilidades. Hay que dar la voz de alarma a la propia ciudad, conforme a la verdad. Peligro. Hay que desalojar a esa línea fuerte del poder. Pero ¿cómo? No con violencia, sino con un paso alternativo en un sentido francamente positivo. Bien. Resumiendo, el consultante debe desembarazarse de su belicosidad, de su agresividad, de su exceso de energía, no solapando sus propias tendencias y teniendo en cuenta que si no autogobierna la debilidad que forma parte de su ser capital, no podrá avanzar. Eso para la quinta. Y con la sexta, todavía en mayor medida, porque volvemos a estar otra vez en la mutación de las líneas partidas, es decir, los cuernos del carnero arremetidos y posiblemente enredados. El retorcimiento de los cuernos, cuando arremete contra las cercas suelen ser listones paralelos, pues engancha allí y el animal se queda trabado, pues como nosotros nos quedamos trabados muchas veces por no dar esto que nosotros coloquialmente decimos nuestro brazo a torcer, y menos quien es y se siente poderoso. Pues aquí obviamente habría que, en función nada más que de contemplar el complementario, que es la posesión de lo grande, esta persona de actitud belicosa que suele resolver las cosas de manera cojonuda, permitidme la expresión, pues todavía está en condiciones, y se da cuenta de que su actitud es totalmente inapropiada, podría gobernar bien la posesión que le corresponde gobernar con dignidad. Bien, pues con esto hemos visto las 6 líneas en mutación. Ahora vamos a pasar al trabajo propiamente dicho de nuestro ciclo de clase. Y por tanto vamos a tomar como base la primera línea, aquella que es muy bajita y que por tanto debemos desestimar para que se consolide, para que vaya copiando elementos diversos de los días y los trabajos y vaya consustanciando su carácter. Esa es la primera línea. Dice, no emprender, el impulso es bajo, debes consustanciar tu carácter. Y la línea 2, que dice, aquí hay un salto cualitativo, pero todavía tenemos la rémora de la anterior, ¿vale? En la segunda hay una cualificación que todavía tiene la advertencia de no engreírse. Si lo unimos con la anterior, pues tenemos que todavía está relativamente verde, que es verdad que tiene cierto poder,
pero que lejos de engreírse debe tener en cuenta ambos elementos. Con la relación de ambos elementos y la mutación de las dos líneas, el complementario nos circunscribe a lo inmediato, concreto y pequeño. Hesagrama número 62. Imagen de un pájaro que está buscando alimento para su nidada y que si se aleja o tiene pretensiones excesivas, puede caer en la trampa del cazador o en el depredador. De manera, también es la imagen, lo rubrico para que lo tengáis en cuenta, lo tenga en cuenta el consultante, de un montañés cuando está atronando. Vive en lo alto de la montaña y están cayendo chuzos de punta, como decimos por aquí abajo. No se mueve si no es por una necesidad capital y está en los pequeños e inmediatos detalles. El 62 es un hesagrama importante porque la tendencia humana es a valorar lo grande, pero a desestimar lo pequeño, y sin embargo lo pequeño es fundamental. Imaginad que hemos perdido una llave. Suelen ser pequeñas, pero hemos perdido todo lo que tenemos dentro. Todo lo que tenemos dentro de nuestra casa lo hemos perdido por no estar pendiente del pequeño detalle de la llave. Bien, la llave tiene mucha importancia. El complementario del 62 que nos combina a estar en lo pequeño, inmediato y concreto, teniendo en cuenta las dos líneas previas que llevan sus cargas. Bien, en otras circunstancias tenemos una mutación doble en la línea primera. Volvemos a tener el impulso prematuro en los dedos de los pies, muy bajo, dar duración. Y la línea tercera, con una propensión a la jactancia de fuerza, daos cuenta. Es decir, estamos ahí combinando un impulso inmaduro, compulsivo, y la línea tercera, además investido de jactancia. Cuando se dan las dos líneas y combinamos los dictámenes, el complementario es el hesagrama 40. Deja atrás el peligro, no sigas rumiando, libérate de actuar de una manera jactanciosa con una base insuficiente. Libérate hacia el orden de la vida cotidiana. Bien, esto para la primera y tercera. Cuando en otras circunstancias tenemos la mutación en la primera línea, es decir, volvemos a sentir el impulso ese inicial, pero insuficientemente madurado, por falta de tiempo y de asimilación de elementos de asiento capital que nos vayan capacitando. Y la cuarta, en que la puerta está abierta y no deberíamos hacer ningún uso de fuerza para avanzar. Pero conjugando ambas líneas nos llevan al complementario, el hesagrama número 46, que tiene la peculiaridad dentro del contexto de los dictámenes de I Ching de enfatizar como necesidad el tener que buscar a alguien que nos guíe en el asunto en cuestión que nos ha llevado a la consulta. Es preciso ver al gran hombre. Es preciso para lo que pretendemos tener un modelo que nos guíe. Bien, pues esta sería una respuesta para la primera y cuarta línea en mutación. Cuando en otras circunstancias las mutaciones se nos presentan, en la primera que ya hemos reiterado, un valor muy bajo, una valoración escasísima, desprovista de experiencia y de lo que es todavía no decir más grave, o va conjunto con la experiencia,
no hemos consolidado valores importantes viviendo distintas circunstancias y adecuándonos a una convivencia adecuada conforme a las exigencias del tiempo y no a las vanas pretensiones mentales o de los pajaritos que tengamos en la cabeza. Pues cuando lo conjugamos con la quinta, en la que la advertencia del Duque de Chow, que proviene de lo trascendente oracular, nos dice: deja la belicosidad, deja los cuernos, deja de comportarte en tu vida arremetiendo hacia adelante con el impulso solo de la energía bruta. Bien, votando con la conjunción de ambas líneas, el complementario que se produce es el 28, que está diciéndonos: oye, tienes una sobrecarga que amenaza hundimiento. Aunque sea de energía, estás a tope de energía, pero te falta una distribución adecuada de esa energía para evitar el hundimiento que pesa sobre una zona que muestran una debilidad para sostenerse y para salir hacia afuera. Debe, aun teniendo que permanecer en soledad, como los árboles representados en el hexagrama número 28, que están en la Florida, en medio de aquellos senegales de agua y tal, y viven en soledad, pero afronta la soledad, penetra en el interior reflexivamente y serenamente redistribuye todo este nudos de energía, por una parte inmadura y por otra parte que conforman la manifestación de tu ser hasta el momento, en relación incluso a aquella pretensión que ha llevado al oráculo, pues resuélvela, porque tienes una sobrecarga de elementos. Admite incluso la soledad, penetra el nudo gordiano que te atenaza y rompe también, desvincula, desenreda esa actitud de carnero con los cuernos enredados. Bien, eso para la primera y quinta. Ahora conjugamos los extremos. La primera, que es un impulso prematuro, con insuficiente capacidad de decisión, ni siquiera de soporte. Y la sexta, que es alguien pues que todo lo ha resuelto, ha tenido la costumbre de resolverlo a patadas o a empellones. Y dice: si tuvieras en cuenta la posesión que realmente te corresponde gobernar con dignidad, todavía podrías hacerlo, pero deberás deshacerte de tu actitud inmadura, inmadura en principio y belicosa hasta el extremo. El complementario que se produce con esta mutación, el hexagrama número 50, el caldero. ¿A qué nos invita el caldero? Pues el caldero representa la superestructura cultural de la civilización. Es decir, el caldero, volviéndonos al ámbito culinario, por ejemplo, que nos puede ilustrar bien, tú como cocinero, como cocinera o chef, como hoy se dice, que no nos gusta, ¿no? Por aquello de... es un galicismo, ¿no? Creo que es un galicismo. Bien, sales al huerto y donde ves patatas, berenjenas y huevos, espero que me disculpen los veganos, pues tú no te comes las patatas crudas, ni las zanahorias, ni las berenjenas, ni los pimientos, sino que en función de tus elementos, de la cultura en la que vives, de la cultura culinaria, en el caso cultural más amplio en relación a la pregunta del consultante, en función de los elementos culturales con que se suele mover aquello acerca de lo cual me consulta, y teniendo en cuenta estos extremos que ya, acerca de los cuales ya te ha prevenido la línea, no te conformes con la apariencia meramente externa, no te conformes con la tierra de las patatas y te la vayas a comer a bocado,
sino utiliza la razón, acude al contexto de la cultura en la que vive, penetra y con esos elementos pues construye a un constructo pues civilizado, digno de ser presentado en el contexto de tu familia o de tus invitados o de aquello que te vaya a ocupar, convirtiendo lo crudo en algo digno de ser tenido en cuenta en la cultura de tu pueblo, por ejemplo. Bien, esa es una posible interpretación para la primera y sexta línea de imitación. Ahora volvemos a pasar del eslabón básico. Pasamos a la segunda, aquella que está capacitada, pero que todavía necesita de una cierta advertencia para que no se engría, para que no porque tiene un poder ya consustanciado en valores de utilidad y ético, pues se vaya a engreír. A partir de esa advertencia y de que una vez que lo tenga claro y bien discernido, lo ponga en la práctica, pues lo debemos conjugar con la tercera, en donde sí hay una punta de jactancia y una advertencia soberana del oráculo y del duque de Zhou. El noble no actúa con jactancia del poder, es el vulgar al que le gusta gastarse del poder. El noble, aunque su corazón lo esté deseando a tope, atempera por la finalidad, por la eternidad del fin, atempera el orden de su biología, de su corazón, sometiéndolo al orden ético de la civilización en la que vive. Por tanto, entre estas dos advertencias, el complementario que se produce del 51, que es la conmoción, el trueno, la manifestación, por decirlo de manera directa, de la divinidad en el ámbito de lo humano, que se presenta produciendo temor y temblor, pero no para amilanarnos e inhibirnos totalmente, sino para que por medio de ese temblor, como por medio de la multa o de la amonestación de un superior, cuando nos descubre en defecto, que no es castigarnos ni hacer jactancia de poder, sino decir, párate ante esto y analiza si tu comportamiento se corresponde con la divina voluntad. Y sin tirar los buenos dones, saca una regla de comportamiento. Bien, eso para la segunda y tercera. Cuando la mutación se conjuga la segunda y cuarta, pues volvemos a tener aquella advertencia de, bueno, ya hay una centralidad y una energía y un conocimiento que puedes poner en la práctica siempre que no te engrías y que lo apliques con claridad y con prontitud. Pero la cuarta te dice también, además, ten en cuenta que ya no hay ninguna necesidad de que emplees la violencia o la agresividad, porque lo que tiene delante de ti son puertas abiertas. De manera que cuando conjugamos las dos líneas, dice la advertencia es respecto del 36, que ante el ascenso de lo vulgar, el noble lo que debe hacer es pasar anonimado entre la multitud. Hesagrama número 36. Cuando en el medio prevalece la vulgaridad, la actitud del noble consiste en ocultar su propia luz, pasando como uno más, independientemente de los valores internos que tenga. Bien, cuando en otras circunstancias las líneas que tiene que conjugar el consultante vuelven a ser la segunda, que tiene un carácter positivo, con una ligera advertencia de, oye, aquí ya en esta zona de la existencial, cuando uno es consciente de que tiene
conocimiento, poder y factibilidad, lo importante es que no se engría, que a la hora de aplicar ese conocimiento y esos elementos efectivos que tiene, lo haga con claridad y con energía, pero sometido a un sentido de justicia como el sol al mediodía, alegre. Y la quinta línea, sin embargo, sobre esta segunda, pues advierte de que debiéramos, puesto que tenemos las puertas abiertas, la quinta línea ya es una línea partida dentro del contexto estructural del hexagrama, es decir, está abierto hacia afuera, tiene salida. Cuando se tiene la salida no hay por qué empujar, aunque tuviera uno el hábito, parece que conserve hábito, parece que tenga hábito o propensión a actuar con belicosidad, con exceso de energía. Y aquí lo que te dice es, disuelve ese innecesario ejercicio de energía, no solapes esa debilidad, no la solapes aunque la tengas en tu corazón, aunque tú veas que la gente que tiene poder hace uso de él, hace mal uso de él, no te valora a ti para que tú lo hagas, tú debes solventarlo y no con violencia, ni tampoco tratando de convertir tus defectos en virtud, sino tomando un enérgico paso en el sentido alternativo del bien. Sin embargo, la complementación del hexagrama número 49 nos dice: estate al loro para producir un cambio en el calendario de tu habitualidad, para producir un cambio en tu negocio, en tu proyecto. El 49 abarca un campo amplísimo de cambio, que va desde la flecha del pajarito, del cambio de piel de la serpiente, hasta el cambio de las semanas, de los meses, de los años, de las estaciones y de los gobiernos. Pero para que ello se produzca, el consultante, los cambios nunca se deben producir de manera arbitraria. De hecho, en el ámbito de la naturaleza, nunca sucede que arbitrariamente un pájaro cambie las plumas porque le apetezca, ni una serpiente la piel, y no debiera suceder así en el ámbito de la civilización humana. Puede ser sabio, pero estar lejos de los elementos de las palancas de poder, y eso no te da capacidad de producir el cambio. O está junto a las palancas, pero no tiene la sabiduría. Es decir, debe estar atento al escrutinio de la conjunción de elementos para producir el cambio. Pero también el hexagrama dice: en tu propio día encontrarás fe para producir el cambio. Bien, esta es una respuesta posible para la segunda y quinta línea. Cuando en otras circunstancias el consultante ha obtenido la segunda y la sexta, pues debe conjugar aquella en la que tiene una capacitación con una advertencia de no engreimiento, de atenerse a un buen juicio y a una buena praxis inmediata, con alegría, pero cuando lo tenga claro en el interior, que no debe engreírse, y con la sexta, que debe conjugar, porque aquí sí que hay un enredamiento de los cuernos. Aquí hay una propensión al empleo de la energía, pero de una energía que, lejos de desobstruir, lo que hace es obstruir, como los cuernos del carnero, que al ser retorcido y arremeter contra la cerca, lo que el animal logra es ni poder avanzar ni retroceder, porque ha enganchado los cuernos en el problema. Se ha metido en un problema que no puede tirar ni para adelante ni para atrás. Si fuera consciente de su sentido de responsabilidad conforme a la potencial posesión y dignidad y corresponsabilidad con que debe llevarlo, pues podría arreglarlo todavía.
El complementario de la mutación de estas dos líneas es el hexagrama número 30. Li, la claridad reiterada, abajo y arriba. El saber discernir lo claro de lo oscuro. El ser perseverante y dócil en el cultivo de esa clarificación constante para poder iluminar. Bien, pues esta es una posible respuesta para la segunda y sexta. Cambio de nivel básico. Ahora el consultante ha obtenido una mutación en la tercera línea, que ya a priori avanzo implica una tendencia a querer abusar del poder, a gastar, pero que inmediatamente corrige el duque de Zhou haciéndose eco de lo trascendente y dice: el noble no actúa haciendo gastancia del poder. Es el vulgar el que le gusta vacilar del poder, hacer gastancia. Por tanto, el noble atiende a su corazón, pero subordina los deseos de su corazón al orden ético de la civilización a la que pertenece. Porque teniendo en cuenta la finalidad, entiende lo perecedero del capricho momentáneo. Eso para la tercera línea. Y en la cuarta le dice: mira, si además tienes la puerta abierta para poder hacerlo con corrección y conjugando las energías yin y yang en perfecto equilibrio, pues no tendría por qué hacer uso de ninguna arbitrariedad. Sin embargo, el complementario que se produce con ambas mutaciones, sin embargo, o como consecuencia de estos consejos previos y de estas actitudes en las que sin duda está el consultante inmerso, nos lleva al hexagrama número 19, que es el prototipo de acercamiento para inspeccionar algo en lo inmediato, pero con capacidad de prever sus posibles carencias futuras o el cambio de la ciclicidad, como sucede en el ámbito de lo temporal. Porque el 19 representa la preprimavera, cuando la energía yang está entrando y uno dice: estupendo. Sí, pero la ciclicidad de todo de toda lo existen, de todo en el universo, tiene una ciclicidad. Y lo que hoy está comenzando, mañana o pasado mañana o dentro de 1500 años, va a cambiar, pero va a cambiar. Y el noble, el ser humano, debe tener la capacidad no solo de ver lo que sucede en este momento y las energías o poderes con lo que cuento, sino las posibles carencias que voy a tener a lo largo para poder preverlas. Cosa que en lo material de la naturaleza es imposible, porque no puede uno frenar la llegada del invierno, pero en el ámbito del humano sí que se pueden prever las posibles carencias de aquel negocio o aquella actitud o reunión o adscripción en la que ahora me voy a meter. Bien, esta es una posible respuesta para la línea tercera y cuarta del 34. Cuando en otras circunstancias obtenemos la mutación en la línea tercera y quinta, pues con la tercera volvemos a tener la inercia vulgar de querer jactarnos de aquello que tenemos, ya sea dinero, belleza, poder, inteligencia, sabiduría, hasta supuesta santidad, hasta los santos están expuestos a tentaciones. De manera que la línea tercera tiene ese tipo de advertencia. Y la combinación por parte de lo trascendente a que seamos más profundos que a la atención del mero capricho de nuestro corazón. Que sepamos atemperarlo
sin emprendimiento, por tal impulso, doblegándolo al mundo ético en el que debemos sumergirnos. Bien, esa tercera línea. Y la cuarta, que nos está advirtiendo que por delante, perdón, y la quinta, que nos está diciendo no, porque ya alguna rémora nos queda de la tercera, porque la quinta propende a arreglar las cosas de manera con fuerza. Y la quinta dice, los elementos que tienes delante están abiertos. ¿Qué necesidad hay? Ni que hagas de jactancia, ni que hagas uso de poder. Depón esa debilidad que todavía gobierna en tu carácter. Y nos lleva al 58. El 58 es el arquetipo de la reunión con los pares. Y distingo pares de meros compañeros o de meros camaradas o de vecinos o no digamos ya de meros paisanos, ¿no? Que con todo hay distintos niveles, es decir, con el vecino de al lado me puedo tener una cierta relación, con el paisano por tener el mismo deje de habla también, y con el compañero de trabajo, pero no son los pares. El par es aquel ser electo que cuando no tengo ningún compromiso, salvo el de mi propia intimidad, elijo como compañero. Y por tanto, al elegirlo como compañero, pues tengo la posibilidad de solazarme con él, siempre teniendo en cuenta la filosidad de lo corrosivo, aquello que decimos porque el exceso de confianza da asco, esa es la parte negativa. Pero la parte positiva, que es la que debemos colegir para, como complemento de estas dos líneas de mutación, es que con los pares, con los electos, sí que podemos regenerar nuestro propio carácter, sí que podemos consultar las cuitas de nuestro corazón o de nuestros proyectos más delicados o más exigentes, porque sabemos que podemos confiar en ellos. Bien, pues esa es una posible respuesta para la tercera y quinta línea de mutación, el vernos con los pares. Cuando tenemos la tercera y la sexta, pues bien, pues aquí la combinación es dificultosa, ¿no? La tercera es aquella que tiene una tendencia a hacer jactancia del poder y que nos advierte el complementario transitorio de que el noble no emprende detrás solo del deseo del corazón, sino que atempera su corazón a la normativa de la sociedad en la que vive, a la civilización en la que vive, a los valores trascendentes de la sociedad en la que vive. Lo atempera y lo subordina. Y la sexta, que nos está diciendo, pero tú tienes la costumbre de enredarte a golpe y de solucionar tu asunto a golpe y este no lo va a solucionar a golpe. En este lo que vas a conseguir si actúas de esa manera es enredarte y no poder marchar ni para adelante ni para detrás. Pero todavía tienes la posibilidad de que si tomas conciencia de este consejo oracular y tienes en cuenta la posesión potencial, la gran posesión potencial que tienes si te das cuenta y te corresponsabilizas con ella, pues todavía puedes arreglarlo. Sin embargo, el complementario total pues es el 38, cuya característica colegible para el entendimiento de la situación en la que se encuentra el consultante es mente dividida. Con la mente dividida, el arquetipo representa dos tendencias divergentes. Bueno, eso para que no tendría que explicarlo mucho. Muchas veces tenemos dudas que nos sitúan en una indeterminación delicada, incómoda,
porque no sabe uno si quiere a María o a Juana, o a Pedro o a Antonio, o quiere este hábito o aquel, este instrumento o aquel otro, este negocio o aquel otro, esta actitud o aquella otra. Tiene la mente dividida, no hay un principio de autoridad evidente. Por tanto, ante esa falta de principio de autoridad evidente, solo debemos respetar nuestro propio criterio frente al de los demás, pero al mismo tiempo respetar al de los demás y jugar al posibilismo. Es decir, cuando me encuentro en tendencias divergentes, pues no puedo emprender una obra magna para quedarme a mitad de camino, pero sí puedo ir a tomar café o sí puedo ir a comprarme elementos de poca monta. Puedo, no imposibilita totalmente cierto tipo de entendimiento. Bien, con eso consumamos la mutación que tiene como base la textura. Cuando en otras circunstancias debemos conjugar la cuarta, que es aquella en la que el oráculo nos dice, ya tienes la puerta abierta delante de ti, no necesitas empujar ni hacer ningún alarde de violencia. La puerta está abierta y si te conduces con ese entendimiento, a lo que puedes jugar es a conjugar las distintas energías en paz, ¿vale? La cuarta. Y la quinta, ¿qué viene a decirnos? Pues que frente a esta actitud que sin duda tenemos delante, nosotros en nuestro interior guardamos un residuo de belicosidad o de ímpetu excesivo, de agresividad o de demasiada inquietud por exceso de energía. Pero que ya estando la puerta abierta, debiéramos saber desposeernos de ello. Hay una debilidad que todavía gobierna tu carácter. Es necesario que la quites de en medio antes de ponerte manos a la obra de aquello que consultas, ¿vale? Por tanto, la complementación de ambas líneas, la conjugación de ambas líneas producen como complementario el hexagrama número 5, la espera, la tranquila espera, para poder conjugar estos elementos que tienes pendiente aún. Bien, cuando en otras circunstancias las mutaciones se producen en la cuarta y la sexta, pues volvemos a tener en principio la cuarta, que dice, ya tienes la puerta abierta, sin necesidad de ningún alarde de poder y sin ningún ejercicio de preponderancia de nuevo rico o de fuerza, de exhibición de fuerza, podrías conjugar perfectamente las distintas energías de manera creativa, en paz, conjugando los buenos elementos y cerniendo los elementos negativos, apartándolos. Pero con la sexta hay en nuestro carácter, en nuestra tendencia o por medio de el logro de nuestra pretensión, pues la posibilidad de enredar belicosamente nuestros cuernos y quedar enredados en una trama que no nos permita ni avanzar ni retroceder. Esa trama, como sabéis, se puede diluir si tomamos conciencia de un poder potencial grande y tomamos conciencia y sentido digno de la corresponsabilidad. Si conjugamos ambos, el prototipo que nos aparece como complementario para ilustrarnos debidamente es el 26, el arquetipo de la universidad universal, de lo que la civilización humana atesora como conocimiento sapiencial, como conocimiento técnico, como conocimiento en el orden que competa a aquello acerca de lo cual consultamos. La civilización contiene tesoros espirituales, técnicos, científicos, materiales,
y filosófico en su acervo común, suficiente como para que nosotros podamos recurrir e ilustrarnos con ello de cómo actuaría una persona frente a una persona digna, frente a una tesitura como la que nos encontramos. Bien, y volvemos a cambiar de base y llegamos al final de nuestro ciclo semanal. Con la línea quinta, cuyo consejo es: la puerta ya está abierta. ¿Por qué no desistes del gobierno de tu debilidad, que es ir con los cuernos por delante? Vas por delante pensando que la mejor defensa es un ataque. No en este caso. No en este caso ni en ninguno de que ataña a esta respuesta oracular. Con la quinta línea, lo mejor es desposeerse de esa debilidad que todavía gobierna nuestro comportamiento. Y la sexta, mucho menos el proseguir con ella, ignorando el sentido de responsabilidad para con nuestra posesión potencial. No te vayas a quedar trabado. Cobra conciencia de la dignidad con la que debes comportarte. Y con ambas líneas nos remiten al complementario al hexagrama número 1, lo creativo. ¿Qué debemos colegir de lo creativo? De lo creativo, siempre, como yo digo, lo creativo que es elevado, logro, propicio y perseverante, que es equivalente a los principios del amor, de la justicia, de la perseverancia y de la pertinente apertura al tiempo, para ver si en nuestra pretensión tenemos la concepción ética más elevada de aquello acerca de lo cual hemos consultado, si vamos a ser capaces de proveer a su logro de manera cabal y justa, ahora que tenemos el deseo y cuando el deseo esté en mengua, si lo vamos a hacer con perseverancia siempre respecto de ese elevado principio que toda cosa merece, de ese elevado equilibrio justo que cada cosa apetece para su propio logro, y si lo vamos a hacer de manera permanente cuando es pequeño, cuando es mediano y cuando es viejo. Bien, pues con esto terminamos la clase de hoy. Gracias por vuestra atención.